Bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. El día de hoy, en este taller que coordinamos, taller de Derecho Penal con perspectivas de género y derechos humanos, vamos a conversar acerca de reflexiones en torno a la tentativa de feminicidio y comisión delictiva por ácidos. Lo haremos estas reflexiones. Sabemos que este tema de tentativa es un tema muy amplio, es un tema de dogmática jurídico-penal, y en ese aspecto, pues, trataremos de dar conceptos, pues, muy coloquiales. Pues le doy la grata bienvenida al profesor doctor Arturo Luis Cosío Zazueta. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó los estudios de la especialidad en Ciencias Penales y de la maestría en Derecho en la misma institución. Es profesor de carrera de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM. En dicha institución imparte las materias Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Juicios Orales en materia penal. Dentro de la Facultad de Derecho es actualmente el director del Seminario de Derecho Penal. Cuenta con una antigüedad académica de 29 años. Sus líneas de investigación son los aspectos relacionados con el derecho penal sustantivo, delito, pena, responsabilidad penal, etcétera, y con el derecho procesal penal, investigación, proceso, juicio, sistema putatorio, etcétera. Ha publicado 2 libros como autor único y ha colaborado en más de 10 obras colectivas, además de contar con publicaciones en revistas de temas jurídicos. Es miembro del Consejo Editorial de la Revista Jurídica de la Universidad Iberoamericana. Ha participado como dictaminador en diversas publicaciones de la Coordinación Editorial y de la revista La Facultad de Derecho. Dentro de sus distinciones destacan las cátedras extraordinarias José Castillo Larrañaga, Efrén Cervantes Altamirano, Luis Garrido y Fernando Castellanos Tena, otorgados por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho. Certificación como docente, capacitador certificado por parte de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal. Y bueno, le damos la más cordial bienvenida al doctor Cosío Zazueta, y él nos va a hablar acerca de las reflexiones en torno a la tentativa de feminicidio y comisión delictiva por ácidos. Bienvenido, doctor. Tienes tú la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Saludo a todas y a todos con gusto. Para mí es un privilegio estar aquí reunidos en torno al Museo de la Mujer para platicar sobre un tema que creo que a todas y a todos nos tiene que interesar y nos tiene que preocupar. Agradezco, por supuesto, la invitación a la doctora Guadalupe Valdés Osorio, que me brinda esta oportunidad. Y bueno, vamos a platicar de varios aspectos que tienen que ver con conocimientos previos que hay que tener para poder comprender lo que vamos a platicar en esta ocasión. Yo siempre parto de la idea de que cuando te diriges a un auditorio, sobre todo cuando una actividad se difunde en redes sociales, es muy probable que no toda persona que nos esté haciendo el honor de escucharnos tenga la formación jurídica, que tenga los conocimientos sobre conceptos jurídicos y dogmáticos que son necesarios para poder comprender a cabalidad las ideas que en el caso concreto el día de hoy voy a tratar de expresar. Por eso voy a permitirme, a manera de introducción al tema, hablar de cómo es la concepción dogmática que yo manejo. Y para esto hay que aclarar, la dogmática tiene muchas variantes. Podríamos decir que cada persona que estudia el derecho penal, cada estudioso o estudiosa del derecho penal, es una dogmática en lo individual. ¿Por qué? Porque no hay una receta de decir tal cuestión, si tú te asumes como una persona finalista o funcionalista, lo tienes que tomar de tal forma, si hay aspectos evidentemente definitorios que hay que considerar y que no podríamos ignorar por ningún motivo. Pero vamos a explicar cuál es la dogmática y para esto me voy a permitir compartir un pequeño cuadro que vamos a ir trabajando en la primera parte de la plática, para ya luego hablar de esta iniciativa de reforma que se plantea para introducir en el Código Penal Federal un tipo especial de lesiones por violencia ácida o utilizando sustancias corrosivas, ácidas o similares, y sobre todo la parte medular, que me parece que es importante que le demos una dimensión adecuada, que es lo de la tentativa de feminicidio,
creado con motivo de esta reforma en materia de violencia ácida. Primero, vemos aquí en el cuadro que lo que nos señala es que vamos a hablar del delito. El cuadro habla también de aspectos negativos, pero la verdad es que eso nos va a rebasar en cuanto al tiempo que tenemos disponible y no es indispensable para comprender lo que va a ser el planteamiento, sobre todo en torno a la tentativa. Por lo tanto, me voy a centrar más bien en los elementos que integran al delito. Primero, todos tenemos que tener con claridad que cuando hablamos de derecho penal, tenemos que hablar de conductas y consecuencias. Esas conductas vamos a entenderlas principalmente bajo una denominación que es el delito. El delito, como la conducta punible, la conducta sancionable por la ley penal, la conducta que es prohibida y que llevamos a cabo y por lo tanto nos ubicamos en el supuesto delictivo, o lo contrario, que la norma nos ordena realizar un comportamiento y nosotras, no lo llevamos a cabo. Y en ese momento te ubicas en un plano de violación a la norma. Cuando nosotros hablamos del delito, dogmáticamente, y así lo toma incluso nuestro Código Penal, tanto el federal como el local, interpretándolo como lo vamos a hacer, tiene básicamente tres elementos que serían la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Aquí quiero hacer una aclaración que me parece que es pertinente, pero sobre todo necesaria. Cuando nosotros hablamos de tipicidad como elemento del delito, estamos haciendo referencia a que hay una conducta, hay un comportamiento humano que reúne los requisitos que la ley previamente establece para considerar una conducta como delictiva. Y esto es así porque en materia penal, y esto es muy importante que todos lo tengan muy presente durante toda la plática, y espero siempre que hablen de derecho penal lo recuerden, hay un principio doctrinal que es el principio de legalidad en materia penal, que está recogido en nuestra Constitución a partir de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 14, hablo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que solamente se podrá aplicar en materia penal una pena cuando ésta esté previamente descrita en una ley y que sea exactamente aplicable al delito de que se trate. De ahí se desprende la exigencia de que antes de que podamos hablar de un delito y de pensar siquiera en aplicar una pena, tiene que haber una definición en la ley penal de una conducta con todos los elementos que van a requerirse para que se pueda integrar el delito y de la consecuencia jurídica a imponer. De tal suerte que primero tenemos que tener en la ley estas definiciones, insisto, tanto de la conducta como de la consecuencia, entendamos la pena, las medidas de seguridad que se puedan aplicar a quien cometa ese hecho delictivo, y ya que esté en vigor esa ley, es cuando se va a poder aplicar a quien a partir del inicio de su vigencia lo lleve a cabo. Y doctrinalmente vamos a entender que la parte de la ley que nos define la hipótesis de conducta que se considerará delictiva es lo que manejamos como el tipo penal. Y el tipo penal entonces lo vamos a encontrar en la ley y es previo a la conducta y nos va a definir la conducta, valga la redundancia, ya sea de acción o de omisión, que se va a considerar como delictiva. Este tipo penal también tenemos que tener claridad en que debe de ser hecho a la medida de lo que queremos evitar. ¿Por qué digo que lo que queremos evitar? Vamos a suponer que, pensando en el tema que tenemos hoy en la mesa, lo que tenemos que entender es que el legislador, al crear
si es que esta iniciativa se aprueba, la tentativa de feminicidio en los términos propuestos por dicha propuesta, lo que quiere es evitar que se cometan tentativas de feminicidio. Quiere decir que tipifico la conducta con la idea de que esto inhiba a las personas que lo pudieran querer cometer para que, si no por convicción, por lo menos por miedo a la consecuencia jurídico-penal, no cometan la conducta. Quiere decir entonces que la descripción que hace la norma en el tipo, que es la parte que nos define la conducta, lo que quiere es evitar que se cometa la conducta ahí definida. Y esto lo hace para que no afectemos bienes jurídicos. Es decir, es una medida preventiva, es una medida para proteger de alguna manera bienes jurídicos dentro de parte de lo que tendría que ser una política criminológica integral. No pensar solamente en la prevención a cargo de lo que es el derecho penal, sino desde medidas administrativas, desde reglamentos, leyes no penales, para terminar finalmente con lo penal. Pero con esta idea en mente, lo que tenemos que pensar es que el legislador, si busca proteger un bien jurídico, le tiene que dar un contenido a la definición que incluye el tipo, a estos elementos que van a integrar esta figura típica, que sea adecuado, que sea necesario y suficiente para la protección de bienes jurídicos. Porque si no le ponemos el número adecuado de elementos, entonces lo que puede ocurrir es que nos excedamos en la protección o que nos quedemos cortos en la misma. Esta situación nos va a llevar a que cada tipo penal y cada tipicidad que va a implicar que ya se realizó la conducta va a tener un contenido distinto uno respecto a otro. Aquí ustedes que amablemente me escuchan pueden ver en el cuadro que se hace referencia a la tipicidad. La tipicidad que implica que ya se reunieron en una conducta específica, en una conducta concreta, todos los elementos que el tipo penal correspondiente prevé para la integración del delito. Es como el esqueleto del delito. Y entonces vamos a hacer una muy breve referencia, lo más breve posible, de cuáles son los elementos que pueden integrar a un tipo y que pueden requerirse en consecuencia para la tipicidad. Recordemos, aquí hablaríamos de elementos de la tipicidad porque estamos hablando de que ya entramos al ámbito de los hechos, ya ocurrió una conducta que se adapta a la definición legal prevista en la ley. Bueno, ya se hablaba de definición legal, se sobreentendía en la ley. Perdón por la redundancia. Y aquí vamos a manejar dos grandes grupos de elementos en esta dogmática que yo les propongo. Los elementos comunes a toda tipicidad y las modalidades. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Los elementos comunes a toda tipicidad son aquellos que todo tipo penal y en consecuencia en toda tipicidad se tienen que presentar. Y las modalidades son aquellas que van a poder agregarse o no dependiendo de el bien jurídico protegido y de la tutela que le querramos dar. Y entonces vamos a empezar por hacer una breve descripción, ni siquiera puede pretenderse una explicación profunda con el poco tiempo que tenemos, de lo que serían los elementos comunes a toda tipicidad dentro de lo que es mi concepción dogmática. Primero hablaríamos de la conducta. Y es que hay que entender que la base de todo tiene que ser un comportamiento.
Si nosotros pensamos en un delito, por ejemplo, el Código Penal Federal, que no es en el que nos vamos a centrar el día de hoy, nos define el delito como el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Quiere decir que la base de todo es una conducta. Y como ya lo decíamos citando el código, esto puede ser por acción o por omisión. Por acción implica un comportamiento de hacer. Por omisión es un no hacer. Y esto va relacionado con la norma porque dependiendo de la forma de conducta, va a ser también el deber jurídico que nos impone. Cuando nosotros pensamos en un delito que implica una definición de conducta de acción, el deber jurídico que se impone es una prohibición. Es decir, si por ejemplo yo pienso, voy a cometer un fraude, voy a cometerlo por medio de un engaño. Ese engaño lo tengo que cometer mediante una acción. Eso quiere decir que el tipo penal de fraude, por lo que se refiere a esta forma de conducta, me está prohibiendo engañar a alguien para obtener un lucro indebido. Si hablamos, por ejemplo, de la privación de la vida de una mujer por motivo de género, es decir, por el hecho de ser mujer, que es lo que implicaría el feminicidio, lo que encontraríamos es que hay una prohibición de privar de la vida a una mujer por motivo de género. Entonces, cuando la conducta sea de acción, el deber jurídico será una prohibición. Cuando la conducta sea de omisión, el deber jurídico será de un mandato. Nos ordenan hacer algo y lo incumplimos al no realizarlo. Estas son las formas de comportamiento que se pueden dar dentro de la definición típica y que en consecuencia son las que se tendrían que acreditar para hablar de una tipicidad, independientemente de si requieren o no resultado material o no. Ya hablaremos después del resultado material y en su caso de la atribuibilidad respecto de la acción u omisión. Tenemos un segundo elemento dentro de esta dogmática que yo les propongo, que es el resultado formal o jurídico. Y esto tiene que ver con la lesión del bien jurídico protegido o con su puesta en peligro. Este es el punto que más me interesa en relación con la plática sobre el feminicidio y su tentativa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en esta forma que yo lo estoy planteando, en una tipicidad de lesión del bien jurídico, esto implica que se daña el interés protegido por la norma y en consecuencia hablamos de una consumación. Si nosotros pensamos en una puesta en peligro, estaríamos hablando de que se intentó lesionar, pero no se logró. Se tiene que, sin embargo, poner por lo menos en riesgo, y es cuando hablaríamos de la tentativa. Esto nos implicaría ya de entrada hacer una distinción para poder afirmar que hay tipos penales que son de consumación y hay tipos penales que son de tentativa. Del que vamos a hablar hoy es una propuesta de una tentativa de feminicidio específicamente definida como tal. Lo que vamos a ver en unos momentos es cómo es en realidad, cómo se construyen las hipótesis de tentativa en términos generales. Pero voy a seguir con este pequeño avance para que tengamos la visión completa y luego regresamos a la construcción del tipo, en este caso de lesión o de puesta en peligro del bien jurídico. Luego tenemos como siguiente elemento de la tipicidad dentro de este grupo de elementos comunes a todas las tipicidades, la forma de intervención de las personas activas. Esto se refiere a quién va a llevar a cabo la conducta y a qué título, porque tiene que ver con lo que tradicionalmente vemos con un tema de responsabilidad penal, que es el de la autoría y participación.
Las formas de intervención de las personas activas las podemos manejar en diferentes formas. Lo voy a señalar nada más haciendo una muy pequeña reflexión para que puedan entender a qué nos referimos sin tener que detenernos suficientemente. Primero, y esto es una definición doctrinal, cuando se habla del autor o la autora intelectual. Esto es la persona que acuerda o prepara, vamos a entenderlo así, la realización del delito con otra, y esa otra es la que lo va a llevar a cabo. Es decir, quien actúa como autor o autora intelectual solamente acuerda y prepara, pero no ejecuta. Quien ejecuta es la persona que va a actuar como, autor o autora material. Esto es importante tenerlo claro. El autor o la autora material es quien ejecuta, quien lleva a cabo por sí el hecho, la conducta típica, y podríamos ir haciendo algunas afirmaciones. Puede haber un delito cometido solamente por una persona y sería la autora intelectual, la autora material, y podría ser por sí sola quien comete el delito. Vamos a suponer que ahorita voy por la calle, atropello a una persona, bueno, cualquier persona, no yo, para no salarme. Una persona va manejando, atropella a una persona, es una conducta por negligencia, pero no deja de ser una conducta llevada por un autor material. No hay concurrencia de personas, no hay otra persona atrás de ella guiándolo ni planeando la conducta, simplemente fue una persona que llevó a cabo la conducta. Sin embargo, si hablamos de una persona autora intelectual, sí tiene forzosamente que tener a una autora material para que la conducta pueda ser sancionable. Es decir, puede haber autor material o autora material sin autor intelectual o sin ninguno de los otros, pero no puede haber un autor intelectual si no hay un autor material, porque al autor o autora intelectual le hace falta quien ejecute, que es quien materialmente lo llevaría a cabo. Esa es una distinción que es fundamental y hay que tenerlo presente. Hay otra persona que puede intervenir que es, o aún hay otras personas, hablaríamos de coautores o coautoras. Y ahí estamos hablando cuando son varias personas que de común acuerdo llevan a cabo la ejecución material de la conducta. Ahí cada quien es autor o autora material, pero al llevarlo en conjunto, y decíamos por acuerdo previo, van a responder en esta forma de intervención. Tenemos otra que es el autor o la autora mediata, que es aquella que se sirve de otra persona para cometer el hecho. En este caso, es alguien que lo comete, permítanme la expresión, a distancia. Y lo comete a distancia utilizando como instrumento a una persona que no sabe que le están utilizando para cometer el delito. Y en ese sentido, quien respondería sería la autora mediata y no quien materialmente lleva a cabo el comportamiento. Si tuviera conocimiento y hubiera algún tipo de acuerdo, entonces ya sería no autor mediata o autora mediata, sino autor intelectual o coautores o instigador o alguna de las otras formas de comisión. El instigador o la instigadora es quien determina a otra persona a cometer un delito. Dicho de otra forma, quien le convence. Vamos a suponer que la ley penal lo que nos está diciendo es, primero, no cometas delito y segundo, no convenzas a nadie de cometer delitos. No tenemos por qué estar convenciendo a nadie a llevar a cabo un comportamiento delictivo y si lo hacemos, pues tanto esa persona comete delito como nosotros. Va a ser con una menor sanción porque pues no es lo mismo que nada más convenciste y lo llevó por su cuenta a que lo lleven de acuerdo común. Luego tenemos al cómplice. El cómplice es la persona o la cómplice es la persona
que ayuda para la comisión de la conducta. Ayuda intencionalmente, es decir, a sabiendas de que están cometiendo el hecho y decide aportar ayuda sin llegar a ejecutar materialmente la conducta. Simplemente es una colaboración, pero por supuesto también va a responder. La persona encubridora va a ser parecida al cómplice, porque también va a dar ayuda, pero va a ser una ayuda con posterioridad a la ejecución de la conducta en cumplimiento de un acuerdo previo. Permítanme decir que todas estas formas, salvo la autoría mediata y la instigación propiamente, van a implicar un acuerdo previo, van a implicar que se pusieron de acuerdo en cometer el hecho y habría una especie de división del trabajo. De esto trataría ello. Y entonces vamos a suponer a una persona le toca ayudar para la comisión del hecho, ese es el cómplice. A otra persona le toca ayudar después, por ejemplo, ocultando a quienes cometieron el hecho, ocultando los elementos como instrumento, objeto o producto del delito, para que no puedan ser sancionados. Ese sería el encubridor o encubridora. Pero para que sea copartícipe, tiene que ser en cumplimiento de un acuerdo previo. Si no se habían puesto de acuerdo y termina ayudándole una persona a otra que cometió un delito, hablaríamos de un encubrimiento como un delito aparte, no como copartícipe. Y finalmente tenemos como última forma de intervención de las personas activas a el autor o la autora indeterminada. Esto surge cuando se comete el hecho por varias personas, concurriendo ellas, pero no hay como un acuerdo, no hay un acuerdo entre ellas. Simplemente una de ellas decide en lo individual cometer el hecho, al mismo tiempo que las otras deciden lo mismo y concurren a realizar la conducta. No sabemos quién produjo el resultado y no era un delito en común porque no había acuerdo previo. Todo esto, digamos que son diferentes hipótesis que se van a ir dando dentro de lo que son las figuras típicas, porque para poder castigar cualquiera de estas conductas, recuerden lo que decíamos del principio de legalidad en materia penal, tiene que haber una definición previa aplicable en forma exacta. Entonces, para poder aplicarle un castigo a alguien como autor o autora intelectual, tiene que haber una norma que nos defina que esa conducta es típica. Finalmente, llegamos a este cuarto elemento de los comunes a todos los tipos, que es lo que aparece como elementos subjetivos genéricos, que serían el dolo y la culpa. Aquí no nos vamos a meter mucho a la explicación profunda de las diferentes clases de dolo y culpa, sino vamos a verlo de una manera muy genérica para que no nos lleve tanto el tiempo y podamos avanzar y tener tiempo para preguntas y respuestas. Independientemente de que si quieren ir escribiéndolas, pues pueden ir avanzándole y a lo mejor se puede ir explicando algo que no haya quedado claro antes de avanzar. Cuando nosotros hablamos de dolo, hablamos de intención. Hablamos de esos delitos que, a sabiendas de lo que se está cometiendo, la persona que lo lleva a cabo quiere su realización o por lo menos la acepta. Culpa lo vamos a identificar con la negligencia, con el descuido. Por eso la ley nos habla del incumplimiento de un deber de cuidado. Y esto quiere decir que tanto la conducta dolosa o intencional como la culposa o negligente, descuidada, tienen que estar también definidas en la ley. Y esto pues viene a cuento sobre todo porque si nosotros pensamos en que cada una tiene una sanción, por ejemplo, en términos generales, la conducta culposa
tanto en el Código Penal para la Ciudad de México, el Código Penal todavía se llama para el Distrito Federal, como el Código Penal Federal, nos manejan una sanción de hasta una cuarta parte, salvo que la ley disponga otra cosa, cuando se trata de delitos culposos o por negligencia respecto de los dolosos o intencionales. Esto es importante tenerlo en claro porque pues, quiere decir que es el reconocimiento de que derivan de dos normas distintas. Bueno, todo esto, que si se dan cuenta, se refiere a la conducta, a su resultado, por lo menos en cuanto al bien jurídico protegido, si se le lesiona o se pone en peligro, quién lo lleva a cabo y en qué forma, y el aspecto subjetivo que tiene que ver con la intención o la negligencia con la que se pudiera llevar a cabo el comportamiento, son los que tienen que estar en cualquier tipo penal. No puede haber un tipo penal que no incluya alguna de estas circunstancias. Aunado a esto, vienen las modalidades. Ahorita no se me espanten, lo voy a abrir, son muchas, pero no lo vamos a ver tan a fondo, porque vamos a enfocarnos sobre todo a aquellas que nos van a hacer falta para el tema que estamos trabajando, sobre todo pensando en la tentativa de feminicidio. Ven que les decía que son varias, pero vamos a ir delimitando. Lo primero que encontramos es calidades en la persona activa. Ya cuando hablábamos de los elementos comunes a todos los tipos, hablábamos de formas de intervención de la persona activa, es decir, qué forma de autoría o participación era la que tenía, por la que tenía intervención y por la que se le va a castigar. Pero aquí estamos hablando, permítanme la expresión, de los destinatarios de la norma. Vemos que se habla de calidades en la persona activa y calidades en la persona pasiva. Esto quiere decir que nos puede restringir el tipo a quién va dirigida la figura, tanto por quien la puede llevar a cabo como por la persona o personas a quienes estamos protegiendo. Y entonces, en cuanto a las calidades en la persona activa, podemos hablar de tres posibilidades: la calidad específica, la pluralidad específica, la calidad de garante. Estamos hablando de quien comete la conducta. Quien comete la conducta puede ser cualquier persona si no se requiere una calidad de las que estamos hablando, y entonces quiere decir que cualquiera puede llevar a cabo ese delito. Por ejemplo, no requiere calidad específica, pluralidad específica ni calidad de garante el homicidio simple, pensemos. Comete homicidio quien priva de la vida a otra persona. ¿Quién puede matar? Cualquiera. ¿A quién puede matar? A cualquiera. El homicidio simple, pensémoslo así, no requiere calidades ni en la persona activa ni en la persona pasiva. Sin embargo, vamos a suponer que hablamos de un homicidio especial, como podría ser el homicidio en razón del parentesco o relación. Un homicidio que se comete entre personas que están afectivamente vinculadas entre sí. Por ejemplo, una persona que priva de la vida a su ascendiente. Ahí hablaríamos de calidad específica tanto en la persona activa como en la pasiva. Porque, por ejemplo, si una persona priva de la vida a su ascendiente, quiere decir que la activa era el descendiente y la pasiva era el ascendiente. Si hablamos de adoptante y adoptado, un cónyuge contra el otro, estamos hablando de que ahí hay calidad en los dos. ¿Por qué? Porque se restringe, porque estamos queriendo castigar mediante, bueno, estamos buscando prevenir en primer término, y en caso de que se cometa, castigar cuando una persona que tenga cierto requisito cometa el hecho. Por ejemplo, si nosotros hablamos en calidad de la persona activa, una calidad específica, ser servidor público. Quiere decir que solamente quien tenga
esa calidad puede cometer el delito sin perjuicio de, bueno, a lo mejor alguien que no, pero que coparticipe con alguien que sí. A lo mejor sí puedo ser cómplice sin ser servidor público de un servidor público para un desvío de recursos, pero él tiene que, como autor material, tener la calidad específica. Cuando hablamos de pluralidad específica, tanto para la persona activa como para la persona pasiva, estamos hablando de un requisito en cuanto al número de personas que tienen que concurrir para integrar a la activa o a la pasiva. Por ejemplo, si hablamos de delincuencia organizada, ese es un tipo penal que nos requiere que sean 3 o más personas. Entonces, ahí, para cometerlo, tienen que reunirse esta cantidad mínima de personas o más. Y en ese sentido, hablamos de una pluralidad específica. Si hablamos, por ejemplo, de un feminicidio, pues no hace falta la pluralidad específica. ¿Se puede cometer feminicidio por varias personas? Sí, y hablaríamos de una coparticipación, pero no es una pluralidad específica que el tipo requiera, porque el tipo no obliga que sean varias personas quienes lo cometan, ni que se cometa contra varias personas. Por eso diríamos que, por ejemplo, en el caso de calidades específicas en la persona activa, por ejemplo, el feminicidio no lo requiere porque lo puede cometer cualquier persona. Puede cometerse incluso por una mujer contra otra mujer, siempre que sea por motivo de odio contra las mujeres. No se requiere pluralidad específica. Ahorita voy a referirme brevemente a la calidad de garante, pero en cuanto a la persona pasiva, ahí sí vamos a encontrar en el feminicidio no una pluralidad específica, porque ya dijimos, la norma no requiere que se cometa contra varias personas, pero sí una calidad específica. Ahí tiene que ser mujer. Y tiene que ser mujer, lo entendemos desde el punto de vista del género, no del sexo. Es decir, aquí tenemos que ver cómo se asume una persona, porque sabemos que el género se autoasigna. Entonces, una persona puede tener físicamente el cuerpo del sexo masculino, pero si se asume como mujer, tendríamos que tomarla como una persona que reúne la calidad específica para el feminicidio si le privan de la vida por asumirse como mujer, por ser mujer. ¿De acuerdo? Bueno, vemos que a diferencia de las calidades en la persona activa, en la persona pasiva no incluimos la tercera calidad, que sería la calidad de garante. ¿Esto qué es? La calidad de garante es una posición en la que la ley reconoce que se encuentra una persona respecto de un bien jurídico, respecto de otra persona, respecto de cierto objeto, que implica la obligación de actuar para protegerlo, de actuar para evitar que le ocurra algo. Es decir, no solo es la prohibición de afectarlo, no solamente es ordenarle, haz algo a su favor, es obligarle a actuar para impedir que se lesione ese bien. Dentro de lo posible, por supuesto, nadie está obligado a lo imposible. Y esto lo tenemos que vincular sobre todo con los delitos de omisión. ¿Se acuerdan que hablábamos de conducta de acción y omisión? Bueno, los de omisión pueden implicar la exigencia de un resultado material y cuando esto ocurra, tendríamos que tener en la persona que lleva a cabo el comportamiento, en este caso omisivo, una calidad de garante. Porque la calidad de garante es obligación de actuar para impedir que le ocurra algo a ese bien jurídico y es lo que nos va a permitir atribuirle el resultado como si lo hubiera causado. Por eso es que la ley nos dice que en los delitos de omisión con resultado material se va a atribuir el resultado al que omite impedirlo cuando tenía la obligación de actuar para ello. Entonces, la calidad de garante nos va a servir para poder atribuir el resultado a quien omita impedir ese resultado,
independientemente de que no lo haya generado con un actuar. Por eso es que sería una barbaridad que se requiriera para la persona pasiva. Sería tanto como decir, como no protegiste tu propio interés, ahora, aparte de que sufriste el daño, te voy a castigar. Por eso, para la persona pasiva, no se incluye. Vamos a ir más rápido ya con los demás elementos, simplemente para tener esta referencia y luego ya dedicarnos a lo de la tentativa. El objeto material es un ente material, es un ente corpóreo, para no ser redundante, sobre el cual va a recaer la conducta o se va a producir el resultado y que el tipo penal lo puede requerir. Normalmente cuando hablamos de homicidio, y tendría que ser también en el caso del feminicidio, se reconoce que el objeto material es el cuerpo de la persona. ¿Por qué? Porque sobre él va a recaer la conducta y sobre ese cuerpo se va a producir el resultado. Un resultado, y con esto lo vinculo con el siguiente elemento, que es también, además del resultado formal o jurídico, es un resultado material. Me podrían preguntar cuál es la diferencia entre el resultado formal y el material, y sería muy pertinente. Vamos a decir que el resultado formal se refiere a la afectación del bien jurídico tutelado. En este caso, si pensamos en el feminicidio, hablamos de la vida de una mujer y su destrucción. Cuando se da la consumación es porque se destruye la vida. ¿Y eso cómo se manifiesta en el mundo fáctico? A través de un cambio en el cuerpo de la persona. Cuando se da la muerte, es distinto hablar del cuerpo de una persona con vida a hablar de un cuerpo sin vida. Suena más feo, pero no es lo mismo un cadáver que el cuerpo de una persona con vida. ¿Cuál es la diferencia? Que en el cadáver ya no hay vida. Ya vemos ahí el cambio en el mundo exterior. Eso es lo que va a significar el resultado material. Y ese resultado material se requiere, por ejemplo, en el feminicidio, porque tiene que darse ese cambio para que hablemos de una consumación. Y les voy a pedir que tengan muy en mente esto que acabo de decir cuando hablemos de la tentativa de feminicidio. ¿De acuerdo? Simplemente ahorita vamos a decir que este resultado, cuando el tipo penal lo requiere, para que podamos nosotros hablar de que existe la tipicidad, se tiene que presentar en el mundo de los hechos, pero además tiene que ser atribuible a la acción u omisión. Si nosotros pensamos en una acción, es incluso más fácil pensar en un resultado causalmente producido. Pero si nosotros pensamos en una omisión, tiene que ser mediante el mecanismo de la atribución por ser garante. Voy a contestar una pregunta de Abelardo de Jesús García que hace en el chat. Dice, entonces, quien se asume como mujer se investiga y sanciona como feminicidio. ¿Y qué hay sobre la aplicación exacta de la norma? Pues el tipo no dice parecido o similar a mujer, sino solo mujer. ¿No sería una violación al proceso penal? En mi opinión, no, Abelardo. Me permito explicarle. Cuando hablamos de cuestiones de género, son distintas a las cuestiones de sexo. Voy a adelantar un punto que iba a comentar más adelante, y es que hay mucha gente que piensa que la tipificación de feminicidio sale sobrando. Yo creo que esa afirmación, así dicha, pondría los pelos de punta a cualquiera. Sería tanto como decir, entonces no vamos a proteger la vida de una mujer que puede ser privada de ella solamente por ser mujer porque la odian por ese hecho. Claro que no, yo creo que nadie en su sano juicio estaría pidiendo eso. Lo que pasa es que hay códigos penales, y me voy a referir al Código Penal para el Distrito Federal, que es el que aplica en el ámbito local en la Ciudad de México, que dentro de las diferentes hipótesis típicas que prevé el homicidio calificado, esto es agravado, y dentro de las hipótesis de agravamiento,
incluye cuando sea por motivo de odio. Y el motivo de odio puede ser por diferentes cuestiones. Una de ellas es por el sexo, otra por el género. Y entonces ahí se está haciendo la distinción. Hay que entender que la norma penal, como todas las normas, se tienen que interpretar. Es decir, el lenguaje tiene un contenido, que vamos a decir, respecto de ciertos significados que les vamos a dar. Y cuando hablamos del género, hablamos de esta cuestión autoasignativa. Yo puedo ser biológicamente del sexo masculino y puedo ser del género femenino, y eso se tiene que respetar como tal. ¿Cómo se va a iniciar la investigación? Ya hoy sabemos que por protocolo de género, cualquier muerte intencional de una mujer se debe de iniciar partiendo de que se toma como si fuera potencialmente un feminicidio. Y solamente cuando se descarte el motivo de género, se podría llevar a otra sanción por homicidio doloso. A diferencia de como se hacía antes, que se empezaba a investigar como homicidio doloso, y si no lograban acreditar el motivo de género, se quedaba como doloso, y por eso debe de haber cualquier cantidad de feminicidios que no se han tipificado en forma adecuada y se han manejado en una forma equívoca. Si una persona se asume como mujer y la matan por tal motivo, aunque sea del sexo masculino, se debe de investigar como feminicidio, porque hay que verlo también desde el punto de vista de la persona activa. Vamos a suponer, una persona del sexo masculino se viste como mujer, se comporta como mujer, ya tiene su identificación con el género femenino. Para todos los efectos legales la tenemos que tomar como que es género mujer. Y esto no es una simple cuestión que se me ocurra a mí. Así debe de ser legalmente. Y si alguien la mató porque se ubicaba como mujer y porque era mujer, es feminicidio. Dice, creo que primero tendríamos que definir qué es mujer, por lo tanto la pregunta sería, ¿qué es mujer? Estamos hablando del género femenino, del género mujer. Sabemos que ahorita en materia de género hay una gran diversidad, estamos en el mes de la diversidad. Por un día hubiéramos caído en el mero día, pero tenemos que entender que estamos hablando del género femenino y no del sexo biológico femenino. Tenemos que cambiar el chip en este sentido y no identificar hombre-mujer por los elementos de aparato reproductor, sino es una forma de conciencia, una forma de vida, de ver la vida y de asumirse. ¿De acuerdo? Entonces, si una persona, y perdón que evada un poco una definición tajante, porque aquí tenemos que ver que siendo una cuestión autoasignativa y de valoración de cada quien, tenemos que irlo ubicando, porque a lo mejor una persona ubica que alguien es mujer porque usa falda, porque usa aretes, porque usa vestimenta de mujer. A lo mejor quien se asume como mujer lo hace diferente. Hay todavía mayor complejidad cuando decimos una persona puede asumirse como mujer, pero puede tener orientaciones sexuales distintas. Todo esto nos va a tener que llevar a una gran diversidad de interpretaciones, y lo primero que tenemos que partir es, más allá de cómo lo queramos entender nosotros, es cómo lo entiende la víctima y cómo lo entiende quien lleva a cabo la conducta. Porque podría la persona juzgadora no compartir esa interpretación, pero si esa persona se asume como mujer y quien lleva a cabo la conducta la asume como mujer, no tendríamos por qué tener ningún conflicto. Adelante, doctora Valdés. Hola, buenas tardes, doctor. Si ustedes me lo permiten, el auditorio y el doctor Cosío Zazueta. Ahí me agrada el punto de vista que toca el doctor respecto a la interpretación de la norma.
Claro, a muchas personas nos gustaría esa posición del doctor Cosío Zazueta en el sentido de la interpretación de la norma con el fin de la norma, es decir, que también se incluyan personas que desde el sexo no siendo mujeres se les pueda incluir como mujeres para efectos del feminicidio. Solamente yo quería hacer el apuntamiento de que esta posición de interpretación pues vendría a satisfacer mucho las demandas de varios colectivos en el sentido de que sí se tomen como feminicidios cuando la víctima no sea del sexo femenino. No obstante, también quisiera hacer la observación de que cuando se elabora el tipo penal de feminicidio, el primer párrafo habla de una mujer. Y como él bien ha mencionado, o sea, mujer en sexo femenino, y como él bien ha mencionado, en caso de que el sujeto pasivo víctima no sea mujer, entonces tendríamos que regresar al homicidio calificado por género o el homicidio calificado, ¿por qué? Porque no tengo esta especificidad de ser mujer biológicamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desde mi muy humilde punto de vista, se habla de feminicidio cuando tengo en el primer párrafo que exigir una mujer en el sexo femenino y que se haga por motivos, por ser mujer, la privación de la vida respecto a las siguientes fracciones que maneja el 148 bis del Código Penal del Distrito Federal. Entonces, recordemos un poquito la propuesta o la iniciativa de ley general de feminicidio que planteaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente porque no estaba bien dilucidado el concepto de mujer. En esta ley lo que se hace es poner un concepto de mujer incluyente a la manera de como lo está haciendo el doctor Casio Zazueta. O sea, ampliemos la interpretación desde el fin de la norma, que lo que se quiere es proteger a todas las personas en este ámbito, ¿no? Entonces, recordar que el doctor Cosío Zazueta pues lleva un paso adelante en el sentido que desde el punto de vista de él debería de incluirse a quienes no siendo físicamente mujeres tendría que proteger el tipo penal. Habrá quien diga no, porque entonces se está violentando el principio de legalidad y entonces habrá quienes también digan que tendría que ponerse, por ejemplo, un tipo penal en específico que sí cobije a quienes no siendo mujeres biológicamente puedan tener un tipo penal y encontrar protección porque también son violentadas en este sentido, ¿no? Entonces aquí hay varias posiciones que todas son respetables, ¿verdad? Y que, bueno, también habría que ver la discusión respecto a los peritos, a lo que se enfrentan las peritas y los peritos respecto de, oye, ¿qué hago si el primer párrafo me está diciendo que sea mujer, ¿no? Entonces yo no quisiera parar más la plática porque vamos hacia la tentativa, que también es un tema discutido, es un tema que se tiene que abordar y que ese es el material del taller. Y por supuesto le agradezco mucho al doctor José Zazueta y a quienes se han pronunciado en el chat de Zoom esta cuestión de que es precisamente el quid de la discusión hoy día, en el sentido de que quiénes más pueden entrar en la conducta o quién puede cometer el feminicidio y quiénes pueden ser víctimas, que es una cuestión que también atañe mucho y que es muy discutida, pero bueno, le cedo la palabra al doctor Cosío, por favor. Muchas gracias, doctora, y muy oportunos comentarios. Incluso ahorita que estabas hablando de esto, me llegó todavía, como dije, más a complicar más. Imaginemos a una persona del sexo femenino, es decir, biológicamente mujer, que se asume con género masculino y que la matan por motivo de género. También tendríamos que pensar, si se asume como masculino, que tendría que ser un homicidio calificado por motivo de odio por género. Pero ahí la calidad específica desde el punto de vista del sexo biológico sí reúne la del feminicidio. Y lo que dice la definición del código es a la mujer que se le prive de la vida con motivo de género. Entonces también ahí estaríamos llegando al extremo de la problemática de la aplicación de la norma, porque si nos vamos a rajatabla a una interpretación literal, diríamos, aun y cuando privaron de la vida a esta persona del sexo mujer biológicamente hablando, que se asumía como hombre, pero porque era por motivo de género, por ser hombre, sigue siendo la muerte de una mujer por el sexo, por motivo de su género, aunque sea masculino, porque no dice por motivo de género femenino. Entonces, tenemos mucho que construir y tenemos mucho que interpretar. Abelardo, voy a referirme a su último comentario, pero luego voy a tratar de avanzar, nada más para ir cerrando, porque si no, no nos va a dar tiempo. Agradezco que considere interesante mi postura. Pero dice, deberíamos exigir que la norma se refiera a género para una aplicación exacta, si no estaríamos aplicando principios, mismo que la ley penal no aplica en su aplicación.
Mire, creo que tenemos que distinguir una cosa, Abelardo. La ley penal, como todas las leyes, es interpretable. Insisto, tenemos que darle un contenido. No podemos nosotros aspirar a que se defina todo tal cual. Por ejemplo, vamos a suponer, pensando en feminicidio, mujer, que nos diga, por mujer se entiende persona humana, biológicamente tal, 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 y que se asume como tal. Por persona humana se entiende terrícola. Por persona que se asuma como tal, asumir quiere decir tal. Porque cada vez que vamos definiendo un nivel más, tendríamos que ir definiendo más y más y más. Y para eso hay interpretación de la ley penal, para eso hay ciertos principios, para esto tenemos convenciones internacionales. Adelante, doctora. Hola, doctor, no te quería yo interrumpir, nada más quería yo que terminaras la idea, pero bueno, hay que recordar un poquito la historia de la elaboración del feminicidio, cuando tenemos un acercamiento con los grupos activistas para hacer el tipo penal de feminicidio. Se les decía, ya hay un homicidio simple, ya hay un homicidio calificado por género, por odio, y bueno, hay que recordar que todas las modalidades que tienen que ver con el feminicidio 148 bis Código Penal son las modalidades de comisión que se suceden en campo algodonero. Entonces, recordar que esto tiene una obligación del Estado mexicano de dar cumplimiento a la Convención Belén do Pará y a la Convención de la CEDAW, convenciones que son dirigidas a la protección de los derechos y de eliminar la violencia contra las mujeres. Ahora bien, a partir de estos conceptos, entonces se construye el feminicidio. Entonces, recordar que si no hay una calidad específica de mujer en el tipo penal, entonces tendremos un homicidio simple o un homicidio calificado por odio por género. Si hay una calidad específica de mujer, entonces el principio de subsunción lo que nos está diciendo es que tienes que aplicar el tipo penal que más se adecue a las circunstancias del hecho, ¿no? Entonces, ahora bien, vuelvo a la conversación para no quitar más tiempo. Sí, puede haber varias interpretaciones en materia de cuál es el fin de la norma y cuál es lo que hoy día están demandando los grupos organizados respecto de que queremos que incluyan a quienes no siendo mujeres biológicamente también estén protegidas por el tipo penal. Y en ese aspecto también se está trabajando, es decir, tenemos que construir a partir del principio de legalidad un tipo penal que las cobije, ¿no? Y lo ideal es lo ideal es la interpretación teológica que ha mencionado el fin de la norma que ha mencionado el doctor Cosío Zazueta, de que pudieran entrar. Sin embargo, cuando la perito le pides que haga un certificado médico, pues ahí te va a tener que definir frente a quién está. Y entonces ahí vemos en donde podemos aplicar la diferencia entre homicidio simple, porque la víctima puede ser hombre o mujer, sin que se vea el género, porque puede ser un homicidio calificado donde se puede ver el género, pero no incluye específicamente que la mujer sea físicamente, biológicamente mujer, y el feminicidio que sí. Entonces, ahí nada más invitaría yo al público que recuerde un poquito y quizá tengamos un taller respecto a esto próximamente en la Convención Belén do Pará, la CEDAW y el caso Campo Algodonero, que es el puntero que origina que efectivamente se haga un tipo penal de feminicidio, diferenciándolo. Y ya, maestro, no quito más tiempo porque la charla es tuya. No quitas tiempo, para mí es muy enriquecedor y estoy seguro que para todas y todos también. Muchas Bueno, gracias, por favor, continuamos. sí. Respecto de lo que decía la doctora Valdés, estoy de acuerdo. Vamos a tener problemas desde el punto de vista del dictamen, porque seguramente nos va a decir, de acuerdo al sexo biológico, va a decir cuerpo de hombre, cuerpo de mujer. Pero, insisto, aquí por eso es importante que tengamos presente la interpretación, la diferencia entre género y sexo. Y de ese contenido va a depender. Y aquí tendríamos que ir interpretando, y sobre todo a partir de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, con la incorporación de todos los instrumentos de derechos humanos a nuestro parámetro de regularidad constitucional, pues tendríamos que ir también viendo que el derecho penal tiene que ir evolucionando. El derecho penal no debe de ser simplemente buscar un diccionario y estar interpretando. Tenemos que ir cambiando y tenemos que ir viendo cómo proteger también en forma adecuada. Porque lo que yo decía al principio del contenido del tipo tiene que ver con esto de los elementos. ¿Cómo le hago para definir y que quede bien protegido? Y ahorita vamos a hablar sobre el tipo de feminicidio en lo consumado y vamos a hablar sobre la tentativa y sobre la propuesta de tentativa para ver si realmente estamos protegiendo en forma adecuada o como deberíamos o podría ser mejor. Porque finalmente creo que todos estos talleres
tienen que ir encaminados a alguna propuesta de algo mejorar, en algo hacernos mejor, en algo poder aportar algo. Entonces vamos a tratar de avanzar. Bueno, creo que ya están plasmados los puntos de vista. Mi interpretación sí tiene que ir más allá en la cuestión teleológica. ¿Qué es lo que quiso el legislador plantear y qué es lo que está queriendo manejar? Porque cuando define que es por motivo de género, no dice que es por motivo de sexo. Y finalmente, cuando el propio legislador, en el caso del Código Local 138 del mismo, establece tanto sexo como género, pues quiere decir que sí lo está tomando como cuestiones distintas. Pero bueno, sigamos. Medios de comisión. Esto se refiere a los instrumentos que se utilicen para cometer el comportamiento y para producir el resultado. Y aquí habría que decir que muchísimos delitos tienen medios de comisión en cuanto a la ejecución de la conducta, pero que eso no quiere decir que sean elementos del tipo. Por ejemplo, si hablamos de un homicidio, el homicidio para privar de la vida a otra persona va a implicar que una persona utilizó un medio, desde las manos para ahorcar, por ejemplo, un cuchillo, un arma de fuego, un objeto contundente con el cual golpeó. Cualquiera de esos son medios de comisión, pero serían como circunstancias de ejecución, no como elementos del tipo, porque el tipo no nos dice tienes que privar de la vida utilizando un arma de fuego, un martillo, un cuchillo, las manos, veneno, etc. Y este es un buen ejemplo de qué es lo que queríamos decir cuando señalábamos que dependiendo del contenido del tipo va a ser la protección al bien jurídico y que el contenido del mismo, del tipo, tiene que ser necesario y suficiente para la protección. ¿Qué pasaría si el tipo de homicidio nos dijera: comete homicidio quien prive de la vida utilizando veneno? Bueno, pues solamente sería homicidio cuando se prive de la vida utilizando veneno. No sería homicidio si es con un balazo, si es con un cuchillo, si es a golpes, si es por asfixia, etc. Eso implicaría que nos excedimos en cuanto a los elementos. Cuando el tipo requiera medios de comisión, se tendrán que acreditar para que la conducta sea típica. Luego hablamos de circunstancias que tienen también que ver con lo que planteábamos ahorita, de tiempo, lugar, modo u ocasión. Estos son circunstancias de en qué momento, en qué lugar, en qué forma, o valiéndote de qué riesgo al que estaba expuesto el bien jurídico, se tiene que realizar la conducta o producir el resultado. Por ejemplo, si hablamos de tiempo, si pensamos en el aborto, después de la 12ª semana de gestación. Esa es una referencia temporal. Si la interrupción del embarazo se da por decisión de la mujer embarazada antes de llegar a la 12ª semana de gestación, no hay tipicidad porque faltaría esta circunstancia de tiempo. Si hablamos, por ejemplo, de un robo en casa-habitación, hablamos de una referencia del lugar. El que sea en casa-habitación es una referencia en cuanto al espacio físico en que se tiene que llevar a cabo la conducta. Si hablamos de una circunstancia de modo, por ejemplo, a mí se me ocurre en el homicidio calificado, siempre lo pongo como ejemplo, la alevosía. La alevosía, el ir acechando a alguien para cometer un delito, pues sería una circunstancia de modo que el tipo nos requiere para la integración de la conducta delictiva. La ocasión, por ejemplo, no hay muchos casos, no hay tantos, pero pensamos en el robo por rapiña. Cuando hay una catástrofe pública, por ejemplo, hace poquito tuvimos muchas exhalaciones del Popocatépetl, vamos a pensar que hubiera habido necesidad de evacuar poblaciones que dejan desprotegidos sus bienes jurídicos al dejar sus casas vacías y alguien se aprovecha para cometer el robo, sería una circunstancia agravante que sería una forma de circunstancia de ocasión. Son algunas de las que puede requerir un tipo penal en particular. Elementos normativos. Y esto lo voy a vincular con lo que de alguna manera estábamos planteando y que preguntaba el compañero Abelardo hace rato.
Nosotros cuando hablamos de elementos del tipo, hablamos de elementos objetivos que doctrinalmente se entiende como aquellos materiales o externos, aquellos que pueden ser apreciados a través de los sentidos. Hablamos de elementos normativos, que son aquellos que requieren de una valoración cultural o jurídica. Esto quiere decir que el intérprete y el aplicador, sobre todo de la ley, tienen que darle un contenido a ese elemento. Lo que hablábamos hace rato y podríamos decir de una interpretación como la que planteaba a lo mejor Abelardo y que de alguna manera decía la doctora Valdés Osorio, es la que impera mayoritariamente todavía ahora cuando hablamos de mujer, restringiéndolo a lo que es el sexo, es visto desde un punto de vista del elemento mujer como calidad específica en la persona pasiva, como un elemento objetivo. A lo mejor lo que estoy planteando yo es trasladarlo a un elemento normativo, a un elemento de valoración en el que el contenido va a tener que asignársele al mismo elemento mujer en función del género y lo tomaríamos como un elemento normativo. Estos elementos normativos tienen que ver con una figura que para mucha parte de la doctrina, para un gran sector, es peligroso y sí, llega a tener cierta dosis de peligro. Cuando hablamos de los tipos abiertos, en los que el intérprete tiene que cerrarlos y tiene que decir, bueno, es que por tal término utilizado por el legislador tenemos que entender esto y quien le da contenido es quien lo va a aplicar. ¿Por qué es peligroso? Porque nos puede dejar en ambigüedad, nos puede dejar al criterio de una valoración a lo mejor arbitraria. Pero bueno, para eso tenemos formas de impugnar y para eso tenemos otros instrumentos y por eso se habla de valoraciones culturales o jurídicas. Si nosotros nos vamos a instrumentos internacionales que nos definen el género en una forma más amplia, nos da elementos para poder proponer esta interpretación del elemento mujer en una forma distinta y no quedar como algo totalmente arbitrario o que pudiera ser arbitrario. Son de las cosas que hay que pulir y de lo que hay que seguir trabajando. Pero entonces cuando nos dice, por ejemplo, género, el género es un elemento normativo. Nosotros no podemos apreciar el género por los sentidos, ¿de acuerdo? Se tiene que hacer una valoración para saber primero qué se entiende por género y segundo, ya en la aplicación en el caso concreto, qué género se había autoatribuido a la persona, sobre todo si era del género mujer. Si entendemos luego más bien elementos subjetivos específicos, aquí la norma nos puede incluir ánimos, propósitos, deseos, yo incluiría aquí motivos, que el tipo penal nos requiere y que son elementos distintos del dolo, principalmente. Obviamente también distintos de la culpa, pero sobre todo hay que distinguirlos del dolo. Nosotros, por ejemplo, si pensamos en el feminicidio como la muerte de una mujer por motivo de género, y eso lo entendemos por odio por ser mujer, ahí estaríamos ante un elemento subjetivo específico. Y tenemos que distinguir respecto del dolo, porque el dolo tiene que ver con la intención. Quiso privar de la vida a esa persona a sabiendas de que era mujer, a sabiendas de que se asumía mujer, sí, ahí está el dolo como intención. El motivo es el odio. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en un homicidio simple no hay un elemento subjetivo específico. A lo mejor tiene elementos subjetivos distintos del dolo. A lo mejor lo privó de la vida porque quería heredar, a lo mejor quería quitarlo de encima, a lo mejor nomás le caía mal, pero el tipo no lo requiere. A diferencia del feminicidio, en que sí hay este requisito en cuanto al dolo, en cuanto al elemento subjetivo específico. Y luego las demás circunstancias que la ley prevea, bueno, cualquier otro elemento del tipo que pudiera no estar incluido en los ya planteados, incluyendo las circunstancias agravantes y atenuantes.
Con esto tenemos un esquema básicamente de lo que sería la tipicidad como primer elemento del delito y sobre lo que tendríamos que trabajar para los efectos de esta valoración de lo que es la tentativa de feminicidio y el feminicidio incluso como hipótesis consumada. Simplemente para no dejar estos elementos del delito incompletos, diremos que la antijuridicidad implica la contradicción entre esa tipicidad, porque primero se acredita la tipicidad y luego pasamos a la verificación de la antijuridicidad y posteriormente, cuando ya tenemos la tipicidad antijurídica, veríamos si hay culpabilidad. Diríamos, primero tipicidad, lo entendemos como que ya se reúnen todos los elementos que la descripción legal prevé, luego vemos si es antijurídica y esto implica una contradicción con el ordenamiento jurídico. ¿Cómo se va a verificar si una tipicidad es antijurídica? Pues básicamente en forma negativa. Si no está amparada por alguna causa de justificación, que sería el aspecto negativo de la antijuridicidad, entonces concluimos que la tipicidad es antijurídica. ¿Cuáles son las causas de justificación? Pues básicamente nos dice el Código Penal local, en el artículo 29, serían el consentimiento presunto. Vamos a enfocarlo un poco a la idea del feminicidio. El consentimiento presunto no podría operar como causa de justificación porque nadie podría partir de la idea de que consideró que de haberle preguntado a la mujer si le daba el consentimiento para privarle de la vida, se lo habría otorgado. Partiendo de que de entrada la vida no es un bien jurídicamente disponible, tan es así que se castiga incluso cuando se da el consentimiento para la producción de la muerte en un suicidio, vamos a decir, asistido. Segundo, defensa legítima. ¿Se podría dar la defensa legítima en el caso de un feminicidio? En mi opinión, no. En mi opinión, se puede dar la defensa legítima cuando hablamos de un homicidio doloso contra una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer puede agredir a otra persona de una forma grave que implique la necesidad racional de una defensa en la que se le prive de la vida. Eso sí se podría dar el caso. Si llega una mujer y agrede a otra mujer o a un hombre y le privan de la vida en defensa legítima, sí se podría dar, pero no sería por motivo de género. No sería una defensa legítima por motivo de género. Porque recordemos, aquí estamos hablando de que se le odia por ser mujer y ese es el motivo determinante para realizar la conducta. No fue un simple acto de defensa, que bueno, de simple no tiene nada. Entonces, en mi opinión muy particular, no se podría dar la defensa legítima en el caso del feminicidio, insisto, sí, ante una agresión de una mujer que tuviera los elementos de la defensa legítima, pero ya no sería con motivo de odio. Desde mi punto de vista, no se podría dar un estado de necesidad justificante, porque el estado de necesidad implica que hay una situación de peligro que debes de afrontar, sacrificando el bien jurídico de menor valor respecto del que salvas, y bueno, no hay bien jurídico de mayor valor que la vida humana, y entonces ya me parece que ni para el homicidio y por supuesto tampoco para el feminicidio se podría dar el estado de necesidad justificante, pero menos cuando regresamos al motivo de género, porque no estaríamos hablando de que tuve que sacrificar la vida de una mujer porque la odiaba por ser mujer. Eso me parece que sería totalmente inaceptable. Y me parece que también sería inaceptable las otras dos formas de justificación que existen en la ley penal, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber. Me parece que si estamos hablando de la privación de la vida de una persona, de por sí, al no haber pena de muerte, no podríamos hablar de un ejercicio de un derecho. Ni siquiera estamos pensando en una cuestión de voluntad anticipada, que ahí más bien es dejar morir.
no es privar de la vida. Pero por supuesto, si hablamos del motivo de género, tampoco se podría dar, en este caso, el que digas que tenías el derecho para privar de la vida con motivo de género por ningún motivo. Y el cumplimiento de un deber también creo que sería inaplicable, porque, bueno, no hay pena de muerte, no se podría dar una cuestión así. Si se pudiera hablar, por ejemplo, de un enfrentamiento entre fuerzas armadas o entre organismos de seguridad ciudadana, que en cumplimiento de un deber priven de la vida a una persona, bueno, eso se podría dar en el caso del homicidio, pero no, en mi opinión, en el caso del feminicidio, precisamente por el motivo de género. No creo que podríamos dar como aceptable que una persona prive de la vida a otra en cumplimiento de un deber porque le odiaba por ser mujer. Entonces, en mi opinión, toda tipicidad de feminicidio nos llevaría a la larga a la antijuridicidad, al no ser aplicable, en mi opinión, así en términos generales, ninguna causa de justificación. Y luego viene la culpabilidad, que es la reprochabilidad de la conducta. La reprochabilidad de la conducta que tiene que ver con el que la persona sabía que violaba la norma y que tenía otra alternativa de actuación y aún así llevó a cabo el comportamiento. Si nosotros pensamos en que la privación de la vida ya se acreditó que fue porque le odiaba por ser mujer, difícilmente vamos a poder entender que sea una cuestión de inimputabilidad. Tendríamos que dejar la puerta abierta, pensando en algún dictamen que nos pudiera decir que era inimputable y que aún así le odiaba por ser mujer. Pero fuera de eso, creo que el error de prohibición sería difícilmente dable, porque incluso hasta el error de prohibición indirecto, es decir, cuando el sujeto, conociendo la norma, pensaba que estaba justificada su conducta, creo que no hay nadie que pueda creer que que creía que estaba justificada su conducta de matar a alguien a sabiendas de que era por odio por ser mujer. Entonces creo que no se daría. Y bueno, la no exigibilidad de otra conducta que pudiéramos pensarla para un homicidio, pensando en el motivo de odio, creo que tampoco se podría dar para el feminicidio, así en términos generales. Eso tendría que ver con lo que sería esta cuestión de los elementos del tipo. Ahora, yo les dije que íbamos a hablar brevemente de cómo íbamos a construir los tipos, porque regresando a lo que sería el cuadro, en lo que eran los elementos comunes a todos los tipos, vamos a llegar a la conclusión de que si tiene que haber un tipo, primero que nos defina una conducta, ya sea de acción u omisión, tendrá que haber una forma de producción del resultado formal o jurídico, ya sea la lesión o la puesta en peligro. Y aquí recordemos que hablábamos de que la lesión del bien jurídico la vamos a identificar con la consumación y la puesta en peligro con la tentativa. Esto quiere decir que dentro de mi punto de vista dogmático, tiene que haber un tipo de tentativa distinto del tipo de consumación. Y cuando decía que tiene que haber una forma de intervención específica para cada una de las personas legalmente previsto para poder sancionarlas, esto quiere decir que tiene que haber un tipo que nos diga que es penalmente relevante la conducta del autor material, la del autor intelectual, la del cómplice, la del instigador, etc. Y tiene que haber una hipótesis distinta para el dolo o la culpa. ¿De dónde las vamos a sacar? Porque si nosotros tomamos un código penal y nos vamos al libro segundo, que es donde normalmente se definen las hipótesis típicas y se señalan las punibilidades aplicables, no vamos a encontrar una definición, por ejemplo, del feminicidio consumado y de la tentativa de feminicidio. No vamos a encontrar una definición del feminicidio por autor material y otra de la autoría intelectual de feminicidio. No, lo que vamos a encontrar es
una hipótesis que es lo que vamos a conocer como la hipótesis básica, el enunciado básico. Y ese enunciado básico, por regla general, se va a referir a la hipótesis de consumación, de autoría material y de comisión dolosa. Eso es lo que normalmente vamos a encontrar. Entonces, cuando te dice comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por motivo de género, lo que estamos entendiendo es una conducta, en este caso para mí de acción, principalmente, sobre todo tomando en cuenta las circunstancias que nos van a dar el motivo de género, de acción, va a ser de consumación, porque no nos habla de que se le intente privar de la vida, sino que le prive de la vida, lo está tomando como consumado, y tendríamos que pensarlo como doloso. Independientemente de que, en mi opinión, el feminicidio, siendo un delito de odio por motivo de género, no puede ser culposo. Es de comisión eminentemente dolosa. Pero sí puede ser de tentativa. ¿Y cómo lo hacemos para tener todos los demás tipos? Porque yo lo que les estoy tratando de manifestar es que mi postura dogmática implica que tiene que haber una multiplicación de tipos penales. No nos podemos quedar con el enunciado básico y aplicarlo como si se hubiera quedado en forma imperfecta, sino que cada uno tiene que dar lugar. Y para eso vamos a recurrir a una serie de dispositivos que están en la propia ley penal. Por ejemplo, si vamos a hablar del feminicidio, el artículo 148 bis del Código Penal local nos establece aquí en la Ciudad de México que comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer. Ese es el enunciado básico, independientemente de las demás circunstancias que tenemos que analizar. Como les decía, lo está tomando en la hipótesis de consumación. Por eso nos dice, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida. La tentativa implica que no se privó de la vida. La tentativa implica que se intentó privar de la vida, pero no se logró. ¿Cómo le vamos a hacer para obtener el tipo de tentativa? Porque no tenemos una definición, por ejemplo, en un artículo 148 tris, que nos diga, o ter, mejor dicho, como maneja la ley, no tenemos un artículo que nos diga, comete tentativa de feminicidio quien, exteriorizando la resolución de privar de la vida a una mujer por motivo de género, realice total o parcialmente la conducta que debería producirlo, siempre que el resultado no se produzca por causas ajenas a la voluntad de la persona. No nos lo dice, pero sí encontramos en el artículo 20 del Código Penal local una definición genérica de tentativa que, cuando nosotros la relacionamos con la hipótesis específica que nos da el legislador para la hipótesis consumada, podemos obtener el tipo de tentativa. Y esto es, entonces, si nos vamos al artículo 20 del Código Local, nos dice tentativa punible. Existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza, realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo no se llega a la consumación, pero se pone en peligro el bien jurídico tutelado. Quiere decir que si yo mezclo esta definición con la de la hipótesis básica del 148 bis, puedo obtener lo que vamos a entender como tentativa de feminicidio. Y esto es una técnica legislativa. Esto es aplicable para todos los delitos que están previstos en la forma de consumación. Por lo tanto, vamos a llegar a una primera afirmación. Supongamos que la iniciativa de la diputada Marcela de la Fuente, que es la que nos convoca hoy o nos motiva hoy a esta plática, buscando tipificar en forma especial la tentativa de feminicidio, vamos a suponer que no se lograra aprobar. Eso no quiere decir que no haya una forma de castigar la tentativa de feminicidio. Con lo que tenemos hoy
en el código local, se puede castigar. ¿Por qué? Porque los elementos para la construcción típica ya están en la ley. Igual que para un homicidio y una tentativa de homicidio. Igual que para un homicidio calificado y una tentativa de homicidio calificado, ya tenemos los elementos para poder tipificar la tentativa de feminicidio. Hoy en día, haciendo este ejercicio de combinación de los dos dispositivos, diríamos, existe tentativa punible de feminicidio cuando la resolución de privar de la vida a una mujer por motivo de género se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado u omitiendo los que deberían evitarlo, si por causas ajenas a la voluntad de la persona activa no se llega a la consumación, pero se pone en peligro el bien jurídico tutelado. Esa sería la definición de tentativa de feminicidio que ya tenemos hoy en nuestro Código Penal. Simplemente para no dejarlo en el aire y ya dedicarme a la iniciativa, en el artículo 22 del Código Penal para el Distrito Federal se prevé que son formas de autoría y participación y por lo tanto que son responsables del delito quienes lo realicen por sí. Eso se refiere a lo que entendíamos en mi cuadro como autoría intelectual, lo realicen conjuntamente con otro u otros autores, que esos serían, por sí sería el autor material. Conjuntamente con otro u otros autores sería la coautoría. Lo lleven a cabo sirviéndose de otro como instrumento, el autor mediato. Determinen dolosamente al autor a cometerlo, sería el instigador. Dolosamente presten ayuda o auxilio al autor para su comisión, serían cómplices. Con posterioridad a su ejecución, auxilien al autor en cumplimiento de una promesa anterior del delito, serían encubridores. ¿Qué pasaría? Que luego en el siguiente párrafo nos dice, quienes únicamente intervengan en la planeación o preparación del delito, es decir, la autoría intelectual, así como quienes determinen a otros instigadores o le presten ayuda o auxilio cómplice, solo responderán si el hecho antijurídico del autor alcanza al menos el grado de tentativa del delito que se quiso cometer. Es decir, está sujeto a que alguien ejecute por lo menos parcialmente la conducta. Quiere decir que están previstos todos menos el autor indeterminado en ese dispositivo, pero el artículo 26 sí nos dice cuando varios sujetos intervengan en la comisión de un delito y no pueda precisarse el daño que cada quien produjo, para su punibilidad se establecerá a lo previsto en el artículo 82. ¿Cómo vamos a obtener los diferentes tipos? Bueno, si yo digo artículo 148 bis en relación con el 22 fracción primera, me refiero al autor material del feminicidio. Si yo me refiero, por ejemplo, al 148 bis en relación con la fracción quinta del artículo 22, me refiero a la complicidad en el feminicidio. Entonces, todo va a depender de la manera en que yo vaya fundando la estructura típica para ir modificando el tipo básico y entonces con el artículo 20, con el artículo 22, con el artículo 18 por lo que hace al dolo y la culpa, al irlo combinando con la hipótesis básica, voy a ir cambiando la construcción típica y voy a obtener tipos distintos. Ahora, me voy a la reforma para poder dejar un tiempo para espacio de preguntas y respuestas, pero les voy a decir algo que me parece es preocupante. Primero, el Código Penal actualmente en el artículo 148 bis nos dice comete el delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer. Esa es la cuestión, el enunciado básico, vamos a decir en lo general. Luego nos viene a dar una especie de explicación de cuándo vamos a entender que hay razones de género.
Es decir, nos está dando elementos, por decirlo de alguna manera, más objetivos para entender esta motivación, para dar por acreditada esta motivación. Y nos dice, existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos. Primero, la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Segundo, a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Tercero, existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha cometido amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar de la víctima. Cuarto, haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva, laboral, docente o de confianza. Quinta, exista o bien haya existido entre el activo o la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad, subordinación o superioridad. Sexto, el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público. Séptimo, la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. Finalmente, octava, la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. Perdón, ya lo dije, perdón, octava. La víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entendiéndose este como la situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa, ya sea por la dificultad de comunicación para recibir auxilio, por razón de la distancia o a un lugar habitado, o porque exista algún impedimento físico o material para solicitar el auxilio. Y luego ya viene la punibilidad de 35 a 70 años de prisión para quien cometa feminicidio, y en el caso de que no se acredite el feminicidio, se aplican las reglas del homicidio. Y después, bueno, la privación de los derechos sucesorios. Quiere decir que, tal como está hoy la norma, para que haya un feminicidio consumado, se tiene que presumir, más bien que presumir, no, que cometerse, producirse la muerte de una mujer, nos dice el primer párrafo, por motivo o por razones de género. Y las demás circunstancias que vienen ahí son antecedentes, formas de ejecución, cuestiones que nos van a llevar a dar por acreditadas las razones de género. Es decir, en lugar de que el juzgador, en lugar de que el órgano acusador se metan a la cabeza de la persona para interpretar cuáles fueron las razones que le orillaron a cometer el hecho, se van a dar por demostradas las razones de género cuando sea en cualquiera de estos casos. Por supuesto, cualquiera de ellos, no tienen que concurrir todos. ¿Qué pasa ahorita con la situación actual del feminicidio? Bueno, que en las mismas circunstancias, para que haya las razones de género, una persona trate de privar de la vida a una mujer. Es decir, dándose cualquiera de estas razones de género que establece actualmente el artículo 148 bis, combinado con que se haya ejecutado una conducta cualquiera idónea para privar de la vida a una mujer, nos daría la tentativa de feminicidio. ¿Qué es lo que se está proponiendo en esta iniciativa? Bueno, hoy en día lo que tenemos es, y surge con motivo de ataques con sustancias tóxicas, pero luego ya se va a un poco más allá para esta tipificación de la tentativa de feminicidio. Por lo que hace a las lesiones con sustancias tóxicas, actualmente el 131 del Código Penal lo prevé como una agravante que implicaría un incremento de la mitad de la sanción, entre otros supuestos, nos dice la fracción 5,
cuando se empleen ácidos, sustancias corrosivas o inflamables. Lo que está proponiendo en primer término es que se tipifiquen como lesiones especiales cuando sean en estas circunstancias. Y va mucho más amplio porque nos prevé ya lesiones específicamente causadas, aunque se va al medio, dice el 135 bis propuesto. A quien cause a otra persona daño en la integridad física o en la salud, usando para ello cualquier tipo de agente o sustancia química corrosiva, tóxica, inflamable, incluyendo álcalis, ácidos, irritantes, líquidos a altas temperaturas o cualquier otra sustancia que provoque lesiones, ya sea internas, externas o ambas, se impondrá de 8 a 12 años de prisión y multa de 300 a 700 unidades de medida y actualización. Es decir, se aleja de un sistema en el que solamente habría que ver primero cuál era la gravedad de la lesión causada y dependiendo de la gravedad de la lesión causada, a su punibilidad se le aumentaba hasta una mitad por los medios empleados. Ahora nos plantea que cuando se utilicen este tipo de sustancias para provocar lesiones y que provoque lesiones ya sea internas, externas o amplias, tendrá una punibilidad de 8 a 12 años. Pero todavía tenemos agravantes y ahí el artículo 135 ter nos dice, porque bueno, vamos a partir de una cuestión. El 135 bis no solamente está previsto contra mujeres, es cuando a cualquier otra persona se le causen esos daños físicos utilizando sustancias corrosivas. El 135 bis nos dice, sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, perdón, el ter, serán agravantes de la pena los casos siguientes. Cuando cause deformidad o daño permanente, entorpezca o debilite permanentemente una extremidad o cualquier otro órgano, aumentarán en 1/3 la pena. Cuando la conducta delictiva cause deformidad en el rostro, pérdida parcial o total del oído, vista, habla o incapacidad permanente para trabajar, cause alteración o daño en funciones de reproducción sexual o atente contra el ejercicio de la autonomía sexual, la pena se aumentará hasta en una mitad. Seguimos hablando de contra cualquier persona. El 135 quater, este sí ya va contra mujer. Dice, se considera lesiones por ataques con ácido o similares cometidos contra la mujer en razón de su género cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias. Y entonces nos dice, como esto es el equivalente a las razones de género que maneja actualmente el 148 bis. Si entre el sujeto activo y la víctima existió una relación sentimental, sexual, afectiva o de confianza, ya sea de parentesco laboral, docente o de hecho. Segundo, que previo a la lesión infringida existan antecedentes de violencia contra las mujeres o delitos de género, se hayan cometido amenazas, acoso o cualquier tipo de violencia o acto de agresión en el ámbito familiar, laboral, docente, ejercido por parte del sujeto activo contra la mujer. Hasta ahí tenemos entonces los delitos de lesiones por sustancias ácidas, corrosivas o equivalentes contra la mujer por motivo de género. Vemos que hay algún paralelismo entre algunas de las circunstancias que prevé el 148 bis para el feminicidio, aunque no abarca la totalidad. Y este mismo artículo propuesto es el que nos dice que se considerará tentativa de feminicidio, y voy a dar lectura a la propuesta. Dice, cuando las lesiones cometidas contra la mujer provoquen resección parcial o total en las mamas, alteración en el aparato genital, en las funciones de reproducción sexual o atente contra el ejercicio de la autonomía sexual, cause alguna deformidad o daño físico permanente en algún órgano interno, externo o ambos, provoque daños en extremidades, entorpezca, debilite u ocasione la pérdida parcial o total del oído, vista, habla
o incapacidad permanente para trabajar. Se impondrá de 12 a 30 años de prisión. Y entonces aquí viene, y con esto prácticamente me voy dirigiendo a mi cierre para poder estar en posibilidad de escuchar preguntas, si es que las hay, sobre esta cuestión. Nos deja un tema complejo. Hoy en día, insisto, no hace falta tipificar la tentativa de feminicidio porque ya está prevista con los mecanismos que nos da la propia ley. Tenemos el tipo básico y tenemos el dispositivo en la parte general del código, el artículo 20, para modificar el tipo. Y entonces, dentro de lo que son las razones de género, si se da la intención de privar a una mujer de la vida, ya es tentativa de feminicidio, aun y cuando no se produzca un resultado material. Por ejemplo, se quiere privar de la vida a alguien con quien se ha tenido una relación afectiva como antecedente, ahí está el motivo de género, es mujer, hay tentativa de privarla de la vida, se le buscó privar de la vida, ya se daría la tentativa de feminicidio. La pregunta aquí técnicamente sería, si tenemos una definición genérica de tentativa, en este caso de feminicidio, ¿cómo tendríamos que interpretar esta propuesta? ¿Como una tentativa específica o especial de feminicidio, en forma de tentativa? Y entonces, cuando se presente alguno de estos resultados como consecuencia de la conducta, la ley lo considera tentativa de feminicidio, y entonces la ley especial se aplica sobre la ley general. Y entonces se excluye la tentativa general y diríamos que solamente habría tentativa de feminicidio cuando se produzcan estos resultados. Si esto ocurre sería lamentabilísimo porque estamos restringiendo la tentativa y le estamos requiriendo un resultado material. La tentativa debe de implicar una puesta en peligro del bien jurídico tutelado. No debe de implicar necesariamente un resultado material. Entonces, aquí nos está dejando en una doble posibilidad de interpretación. Esta que creo que sería la mayoritaria y que dirían, no, tenemos que entender que tentativa de feminicidio en la forma tradicional sería, salvo que la ley disponga otra cosa. Aquí la ley dispone otra cosa, entonces vamos a aplicar esta, que es más restringida, aunque tenga una punibilidad especial. Esa sería una forma. La otra, que a lo mejor sería más justa, sería casi considerar la que ya tenemos hoy como la tentativa de feminicidio simple y esta tomarla como una tentativa de feminicidio agravado. Porque no es solo que se puso en peligro la vida, sino que con la ejecución de la conducta se causaron resultados adicionales. Yo creo que tomando en cuenta los criterios de interpretación general, la postura que la mayoría tomaría sería la primera, que esta sería la forma de tentativa y ya se excluye la otra, y yo creo que eso sería algo peligroso, sería algo lamentable. Creo que habría elementos para sostener que esto tendría que ser considerado como una tentativa agravada con una pena especial frente a la tentativa simple, por decirlo de otra forma, que no es por minimizarla, no es que sea simple, simple desde el punto de vista de no agravado. Pero creo que ya cuando la ley nos deja esta disyuntiva, voy a retomar lo que planteaba Abelardo hace rato, a lo mejor nos va a llevar a soluciones de una aplicación no tan exacta de la ley o no tan correcta. Ya nos va a dejar otra vez en manos del intérprete y de las valoraciones, en lugar de tener una definición típica, clara y precisa. Creo que los esfuerzos que se han realizado han sido para tener lo más objetivo y claro posible la definición, y creo que aquí con esto se nos va un poco a lo ambiguo y a la incertidumbre. No sé si con esto quede suficientemente planteada por lo menos la inquietud, entonces yo pondría la palabra en manos de
la doctora Guadalupe Valdés. Muchas gracias, doctor Cosío Sueta. Pues muy interesante todo lo que has mencionado. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, gracias.